Cordial saludo, estimados. En este video tutorial vamos a hablar de los capítulos 8 y 9 de Kosikowski de Finanzas Internacionales, el capítulo 5 del libro de Fundamentos de Finanzas Internacionales de Guillermo Buenaventura. Básicamente vamos a hablar del tema de paridad del poder de compra, que es muy parecido al tema de paridad de precios que vimos en el video anterior, pero en este caso ya consideramos el nivel general de precios, como se indica aquí en la presentación. Bueno, básicamente para el nivel general de precios se mide con la inflación. La inflación la vamos a denotar como pi, que es igual a P sub t sobre P sub 0 menos 1, donde P sub t es el nivel de precios en el periodo t y P sub 0 es el nivel de precios en el periodo inicial o periodo base. Generalmente los países miden estos niveles de precios con unos índices de precios, ¿no? Como en Colombia con el IPC. Bueno, entonces, sabiendo eso, tenemos después que con las inflaciones y con un tipo de cambio spot puedo obtener el pronóstico de un tipo de cambio forward. Entonces, aquí en esta fórmula que nos da el libro de Buenaventura, nos dice que el forward de una moneda A, dado el tipo de cambio B, es igual al spot de una moneda A por una unidad de moneda B, multiplicado por 1 más la inflación del país A o de la moneda A, dividido en 1 más la inflación de la moneda B o el país B. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un caso, primer caso que nos dice que tenemos la inflación del país A y tenemos la inflación del país B y nos dan el tipo de cambio de la moneda A, que en este caso es el bolívar, por unidad de dólar americano. Entonces nos piden que encontremos el forward a un año, es decir, que encontremos el valor de F de los bolívares, que es la moneda A, de los bolívares sobre los dólares americanos a un año. Entonces, pues suponemos que esta inflación es en el país A, o sea, en bolívares, es al año, 20%, y en Estados Unidos es del 2% también al año. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. La fórmula nos dice que el spot del bolívar por un dólar multiplicado por 1 más la inflación del bolívar dividido en 1 más la inflación del dólar. Entonces simplemente hago eso. 1600 me representa el spot del bolívar, 1600 bolívares por un dólar, multiplico por, abro paréntesis nuevamente, 1 más la inflación del país A, que en este caso es el bolívar, 0.2, porque ya tengo la inflación calculada, y divido, vuelvo y abro paréntesis, 1 más la inflación del país B, que en este caso es 2%, 0.02, cierro paréntesis, y me da que mi pronóstico, mi estimación del forward a un año va a ser 1882,3529. Hay que tener en cuenta que esta inflación es esperada, ¿no? Esperada, o sea, la que se va a dar en el transcurso del año para los dos países, para Venezuela en este caso y para Estados Unidos en ese caso. Entonces, si esa inflación se cumple, teniendo este tipo de cambio spot, el tipo de cambio inicial, tendríamos a un año que el tipo de cambio entre bolívares por un dólar va a ser 1882,3529. Bueno, ahora vamos a ver un segundo ejemplo. Recuerden que aquí la diferencia de la paridad del poder de compra a la paridad del poder adquisitivo se refiere ya a niveles agregados, ¿no? A la inflación. Entonces, aquí tenemos la fórmula de la inflación, vamos a copiarla para hacer el segundo ejemplo, porque en el segundo ejemplo, vamos a quitar esto que ya lo hicimos. En el segundo ejemplo, me piden que encuentre el forward
pero para periodo 1993-2004. Entonces tengo que encontrar la inflación del país A, siguiendo la fórmula, ¿no? Inflación del país A, siguiendo esta fórmula. Necesito la inflación del país B. Y necesito el SPOC dado de la moneda A por una unidad de la moneda B, y con ello puedo obtener el forward de la moneda A para la moneda B. Entonces me dice que calcule el forward para el periodo 1993-2004. Entonces voy a partir del SPOC, que es el valor inicial, tipo de cambio inicial, 3.11. 3.11 pesos por dólar. Esto es pesos mexicanos. Entonces este tipo de cambio va a ser igual al SPOC del tipo de cambio mexicano, de la moneda mexicana, por los dólares americanos, por un dólar americano. Entonces estoy dando 3 pesos mexicanos por un dólar americano. Entonces ahora voy a hallar la inflación del país A. Me quedó mal escrito. Entonces, la inflación del país A, según esta fórmula, la inflación es igual al precio en el periodo T, a los precios en el periodo T sobre los precios en el periodo inicial menos 1. Entonces el periodo inicial es 1993 porque nos dice que entre 1993 y 2004. Y el periodo T o periodo final será 2004. Entonces, en este orden de ideas la moneda A es México. Está en el numerador, según lo que explicamos en el video anterior. Entonces la inflación en el país A va a ser igual a el índice de precios el México, va a ser nuestro valor P sub T, que para 2004 es 112.564. ¿Sí? Estamos haciendo para un periodo de 10 años. Y la base, en 1993, en diciembre de 1993, fue 26,793 menos 1, aplicando esta fórmula. Y me da 3.20. 112 P sub T para México, 26 en diciembre de 1993 P sub 0 menos 1. Hago lo mismo para el país B, que en este caso es el dólar americano. Entonces me va a dar 189.3, que es este valor, dividido en este valor, que es 144,5 menos 1, y me da 0.31. Entonces, aplicando la misma fórmula, voy a hallar el SPOC, el forward de cuántos pesos mexicanos voy a dar por una unidad de moneda norteamericana, de dólar americano. Entonces, simplemente voy a aplicarlo a la fórmula. Me dice que multiplique este valor por, que sería este valor por esto, que sería, hablamos doble paréntesis, 1 más la inflación del país A, que fue esto, dividido en 1 más la inflación del país B, que fue esto. Y me da, y cierro otra vez paréntesis, y me da 9,97. Este ejemplo fue tomado del libro de Kosikoski. Mi pronóstico de tasa de cambio para diciembre de 2004. Bueno, vamos a continuar aclarando un poco la paridad, ¿no? La paridad significa equilibrio. Bueno, entonces, cuando hay paridad, quiere decir que el tipo de cambio crece a un ritmo que es igual al diferencial de las tasas de inflación entre los dos países. Como podemos ver, ¿no? La diferencia, la relación de crecimiento entre el forward y el SPOC es igual a la diferencia entre 1 más la inflación del país A y 1 más la inflación del país B. En ese caso hablamos de paridad. Cuando sucede esto, que el crecimiento del forward sobre el SPOC es menor al diferencial de las tasas de inflación, perdón, no de interés sino de inflación, hay una apreciación de la moneda A en términos reales.
¿Por qué? Porque el tipo de cambio crece a un ritmo menor que el diferencial de las tasas de inflación entre los dos países. Y finalmente, cuando tenemos un forward que crece sobre el spot, la relación forward-spot es mayor que el diferencial de las tasas de inflación entre dos países, existe una depreciación de la moneda A en términos reales. El tipo de cambio crece a un ritmo mayor que el diferencial de las tasas de inflación entre los dos países. Bueno, esto pues lo he tomado textual del texto de Kosikowski. Esto realmente se entiende cuando se hable de las tasas de cambios reales. Nos va a explicar por qué se aprecia la moneda A o por qué se deprecia. Por ahora vamos a entender esta ley y posteriormente cuando estudiemos los tipos de cambios reales vamos pues a entender esto. Muchas gracias por su atención.